los antiguos salones donde el poder era moldeado por el tiempo, se descubrió que la bondad sin límites debilita incluso a los más prudentes. El exceso de amabilidad abre grietas por donde avanzan quienes desean controlar. Para quienes han observado la naturaleza humana durante décadas, es claro que proteger el propio valor es el primer fundamento de la verdadera sabiduría. La experiencia revela que cada gesto excesivamente amable puede abrir puertas que nunca debieron tocarse. La buena intención, cuando no se guía por el discernimiento, se convierte en una invitación silenciosa a invasores emocionales. Con los años, aprendemos que la autoridad se pierde en concesiones pequeñas y cada concesión imprudente cobra su precio. El adulto maduro reconoce un patrón constante. Cuanto más alguien busca agradar, más espacio concede a quienes exigen sin reciprocidad. Los pensadores antiguos advertían que la virtud sin firmeza se transforma en debilidad disfrazada. Por ello, la gentileza necesita fronteras claras, pues quien no impone límites pronto queda preso del oportunismo ajeno. Los filósofos clásicos enseñaban que la verdadera armonía nace del equilibrio entre suavidad y rigor. Cuando este equilibrio se rompe, el individuo pierde presencia, voz y respeto. Ser demasiado amable convierte el diálogo en sumisión, y la sumisión, repetida día tras día, moldea una vida guiada por voluntades ajenas y no por la propia razón. La vida, como observaba Maquiavelo en sus escritos más severos, no recompensa a los excesivamente dóciles. El corazón generoso, cuando carece de protección, se vuelve moneda fácil para quienes calculan cada gesto. Después de los 40, comprendemos que el mundo no premia solo la bondad, sino la capacidad de defender lo construido con lucidez y esfuerzo. Con el tiempo entendemos que hay momentos en los que la dureza es una obligación moral. En ambientes competitivos, la gentileza ilimitada no inspira gratitud, sino ventaja. Quien vive sin imponer límites se convierte rápidamente en el objetivo favorito de los ambiciosos. Protegerse no es egoísmo, es la base silenciosa de la dignidad preservada. Décadas de convivencia revelan una verdad incómoda. Quien busca agradar a todos termina siendo moldeado por todos, y sin forma propia, ningún carácter permanece íntegro. Los antiguos afirmaban que el espíritu necesita contornos firmes para conservar su valor. Ser amable es virtud, ser sumiso es renuncia, y la renuncia excesiva destruye la esencia. Cuando la bondad cruza la frontera de la prudencia, surge la dependencia emocional disfrazada. Las personas maduras perciben cuándo están cediendo más de lo justo y entienden que la vida exige firmeza, no para herir, sino para proteger la dignidad. La suavidad sin medida alimenta lazos que aprisionan. La observación profunda muestra que nada atrae tan rápido a los manipuladores como la generosidad sin límites. Maquiavelo sabía, el poder no reside en agradar, sino en proteger el propio territorio emocional. Quien no conoce sus límites permite que otros definan su camino. Y los caminos trazados por manos ajenas siempre conducen a la pérdida de sí. Con el tiempo comprendemos que el problema nunca fue la bondad, sino su exceso. Toda virtud necesita raíces firmes para no ser arrancada por quienes explotan debilidades. Esta reflexión invita a percibir que ser amable no exige sumisión. Poner límites, lejos de ser dureza, es el acto más alto de respeto hacia uno mismo. La madurez enseña que cada gesto generoso debe estar acompañado de conciencia. La vida no perdona a quienes distribuyen bondad sin criterio, pues el mundo está lleno de ojos atentos a cualquier señal de debilidad. Quien vive sin medir sus concesiones ofrece su propia paz como tributo a quienes nada retribuyen. Con el tiempo percibimos que algunos no buscan convivencia, sino dominio. Se acercan con suavidad y ante el menor indicio de gentileza extrema, amplían su alcance. La naturaleza humana no siempre responde con gratitud a la bondad. Muchas veces responde con conquista. Por eso el adulto lúcido sabe que el límite es su verdadero escudo. La historia confirma que la fragilidad no nace de la bondad, sino de la entrega sin filtro. Quien ofrece más de lo que puede sostener, abre espacio para que otros cumplan sus deseos a su costa.
Los antiguos observaban que el alma se debilita cuando evita todos los conflictos. La ausencia de confrontación solo alimenta el avance de los audaces. A lo largo de las décadas aprendemos que el respeto no se impone solo con palabras, sino con postura. Quien intenta ser agradable siempre proyecta una disponibilidad falsa. Y donde todo está permitido, surge la explotación. La verdadera presencia se manifiesta cuando la gentileza camina junto a la solidez y no a la rendición silenciosa. Maquiavelo, con su mirada implacable, advertía que muchos se aprovechan no de la debilidad, sino del exceso de virtud. Un corazón demasiado generoso se vuelve predecible, y lo predecible es manipulable. Esta constatación acompaña a quienes comprenden que vivir también requiere proteger su propio territorio. El paso del tiempo revela un patrón. Quien nunca dice no enseña al mundo a ignorar sus límites, y cuando los límites desaparecen, la identidad se disuelve. La dignidad solo permanece cuando aprendemos a declarar, con firmeza y serenidad, dónde termina la concesión. La cordialidad desmedida impide ver las intenciones ocultas de quienes se acercan. La mirada madura reconoce estos movimientos, pequeñas solicitudes que crecen, exigencias que se multiplican, expectativas que se vuelven obligaciones. La amabilidad sin discernimiento convierte la libertad personal en terreno fértil para manipulaciones. La verdadera fuerza no está en ser duro, sino en saber cuándo ser firme. La bondad se sostiene cuando tiene raíces profundas y límites claros. Quien intenta proteger a todos pierde su propio eje. La sabiduría muestra que es necesario equilibrar compasión y vigilancia, pues incluso el gesto más puro puede ser distorsionado por los que buscan ventaja. La persona madura entiende que toda elección tiene un precio. Ser demasiado amable cobra un valor alto, desgaste emocional, pérdida de autoridad y la sensación constante de ser utilizado. Estos costos silenciosos corroen el espíritu, y cuando el espíritu se desgasta, todo se derrumba. La prudencia es la guardiana de la esencia. Si estas reflexiones despertaron en ti la conciencia de que la bondad necesita límites, comparte tu visión en los comentarios. Expresa lo que aprendiste, dale me gusta al video, fortalece el canal y activa la campana para recibir contenidos que iluminan la mente y protegen tu esencia. La madurez crece cuando avanzamos juntos hacia la comprensión. Con el paso del tiempo, entendemos que la vida no castiga solo a los arrogantes, también castiga a los excesivamente buenos. La falta de límites transforma la gentileza en desgaste. Cada concesión descuidada consume energía emocional y reduce el espacio interior. La persona madura comprende que no es el conflicto lo que destruye, sino la incapacidad de decir basta en el momento adecuado. La paciencia ilimitada, vista como virtud, puede convertirse en una prisión disfrazada. Muchos creen que soportarlo todo es grandeza, pero es ahí donde reside la ruina silenciosa. Quien tolera en exceso crea terreno fértil para abusos encubiertos. Reconocer cuando una relación sobrepasa lo aceptable es un acto de coraje y preservación. La sabiduría antigua afirmaba que el ser humano respeta aquello que encuentra resistencia. Donde no hay resistencia, se instala el dominio. Las personas sin límites se vuelven invisibles para sus propios deseos y demasiado visibles para los ambiciosos. La madurez enseña que defender el propio espacio no es orgullo, es un instinto esencial de supervivencia emocional. La convivencia humana revela que muchos no se acercan por tu bondad, sino por la utilidad que encuentran en ti. La bondad sin filtro genera dependencia ajena y agotamiento personal. Maquiavelo señalaba que la previsibilidad es debilidad, y la gentileza excesiva te vuelve predecible. El respeto rara vez florece donde todo está permitido. Los filósofos antiguos enseñaban que hasta el agua más pura se corrompe cuando permanece estancada. Lo mismo ocurre con la gentileza. Cuando no se renueva con firmeza y crítica, se convierte en servidumbre. La experiencia muestra que renunciar constantemente crea una vida que ya no te pertenece, sino a las voluntades que aprendiste a obedecer. La dificultad de decir no nace del miedo a decepcionar. Pero quien vive evitando decepciones ajenas termina decepcionándose a sí mismo. La persona madura
entiende que cada límite impuesto preserva su identidad. El mundo respeta a quien se posiciona, ignora a quien se disuelve. La amabilidad necesita fronteras para no convertirse en autopunición. A lo largo de los años, comprendemos que hay desgastes que no vienen del trabajo, sino de las personas, especialmente de aquellas que consumen tu benevolencia como si fuera obligación. Cuando esto sucede, el alma se enferma. La madurez exige identificar estos vínculos tóxicos silenciosos. La gentileza, para ser virtud real, no puede costarte la paz interior. La claridad emocional permite ver que muchos conflictos surgen porque enseñaste a otros a esperar demasiado de tu tolerancia. Las expectativas se vuelven imposiciones. Las imposiciones se convierten en culpa, y la culpa corroe el espíritu. La vida sabia exige romper ese ciclo. Los antiguos sabían: quien controla su propia medida, controla su destino. Quienes abusan de tu bondad no lo hacen por malentendidos, lo hacen porque descubrieron que pueden hacerlo. Maquiavelo observaba que el hombre actúa según la ventaja que encuentra. Así, quien desee preservar su integridad debe establecer límites claros. La bondad no debe eliminarse, sino guiarse con vigilancia, discernimiento y firmeza interior. Con el tiempo aprendemos que es imposible vivir en paz si permites que otros decidan tu ritmo. Perder el control de la propia vida comienza con concesiones pequeñas e inocentes. Pero son esas mismas concesiones las que disuelven la fuerza interior. Recuperar el centro exige valor para redefinir fronteras y rescatar lo que te pertenece. Con el tiempo, comprendemos que la generosidad excesiva crea una ilusión peligrosa, la de que el mundo devolverá en la misma medida. Ese engaño destruye más que cualquier conflicto abierto. El adulto lúcido sabe que la reciprocidad no es regla, sino excepción. Por eso la bondad debe alinearse con el discernimiento para no convertirse en desgaste emocional. Existe una diferencia profunda entre ayudar y anularse. Muchos confunden estas acciones y en ese error pierden su identidad. La vida enseña que el altruismo verdadero no exige la propia esencia como precio. Cuando la generosidad implica renuncia constante, deja de ser virtud y se vuelve sumisión. La madurez distingue con claridad ambos caminos. La convivencia revela verdades que solo la edad muestra. Entre ellas, el hecho de que algunos no desean tu compañía, sino tu utilidad. La cercanía nace del interés, no de la intención. Este reconocimiento, aunque amargo, fortalece. Solo cuando vemos lo que realmente nos rodea, podemos ajustar la medida de nuestra amabilidad a las exigencias de la realidad. Los filósofos antiguos advertían que quien intenta evitar todas las incomodidades se entrega a dolores mayores. La amabilidad ilimitada es una de esas entregas. Al evitar conflictos, se crea el terreno perfecto para la explotación. La verdadera protección no nace de la pureza, sino de la firmeza que impide abusos. Maquiavelo sabía: evitar hoy significa caer mañana. La vida ofrece señales claras de que estamos dando más de lo que debemos, pero el deseo de ser aceptados muchas veces nos ciega. La persona madura reconoce estos signos: cansancio constante, obligaciones interminables, exigencias disfrazadas. Tales síntomas indican que la gentileza superó el límite, y donde no hay límite, no hay justicia hacia uno mismo. La bondad siempre fue un valor elevado, pero jamás significó permitir invasiones. Muchos confunden cordialidad con pasividad, y esa confusión genera relaciones desequilibradas. La madurez exige vigilancia. Ser amable es elección, ser dominado es consecuencia. La sabiduría consiste en equilibrar compasión y firmeza para que tu valor no sea distorsionado. En nuestro recorrido, percibimos que hay personas que florecen con nuestra presencia y otras que solo se alimentan de ella. Identificar esta diferencia es un hito en la vida adulta. La verdadera gentileza no debe sacrificarse, pero sí protegerse. El mundo prueba tus límites constantemente. Tú decides hasta dónde alguien puede avanzar y dónde debe detenerse.
El alma se fortalece cuando entiende que decir no es, muchas veces, más virtuoso que conceder. Negar evita que otros destruyan lo que te llevó años construir. La vida exige claridad para ver cuándo el exceso de bondad se convirtió en un arma en tu contra. La firmeza no es dureza, es el lenguaje esencial de la autopreservación. El tiempo enseña que la peor pérdida no es la de aquello que nos quitan, sino la de lo que entregamos sin darnos cuenta. La amabilidad excesiva nos empuja a ese desgaste silencioso. Quien vive así se aleja de sí mismo. La madurez rompe el ciclo al restaurar el valor del propio espacio, recordando que no existe virtud sin medida. Cuando la gentileza se convierte en muleta emocional, deja de iluminar y empieza a oscurecer. Quien intenta agradar a todos pierde la propia dirección. Maquiavelo advertía que quien vive para satisfacer al mundo ignora su esencia. Este bloque cierra la primera mitad, la conciencia de que incluso lo bueno, cuando es demasiado, destruye. Con la madurez entendemos que cada persona revela su verdadera naturaleza, no en los grandes actos, sino en cómo reacciona a nuestras concesiones. Quien recibe límites con respeto muestra carácter. Quien los rechaza revela intención. La vida enseña que el exceso de amabilidad no protege, sino que debilita la capacidad de reconocer quién merece permanecer a nuestro lado. El alma se desgasta cuando cargamos pesos que no nos pertenecen. Muchos dejan responsabilidades en manos de quienes siempre ceden, y eso no es gratitud, sino oportunismo. El individuo sabio identifica estos patrones con rapidez. La gentileza, cuando se transforma en obligación, se vuelve servidumbre velada. Es ahí donde nacen desgastes irreversibles. Maquiavelo observaba que la previsibilidad es el mayor enemigo de la autoridad. Y nada vuelve a alguien más predecible que la incapacidad de decir no. El excesivamente amable se vuelve obvio, controlable y manipulable. La madurez exige romper ese patrón, imponiendo variaciones que afirmen la autonomía. El respeto nace de la percepción de fortaleza. Cuando intentamos agradar a todos, perdemos la capacidad de agradarnos a nosotros mismos. Esta pérdida es silenciosa y peligrosa. Quien vive bajo el peso de expectativas ajenas se desconecta de su esencia. La vida adulta exige el valor de replegarse, trazar líneas y recuperar el territorio interior antes de que la bondad se convierta en autoabandono. La convivencia revela que muchos no buscan tu compañía por afinidad, sino por conveniencia. Se acercan cuando necesitan y se alejan cuando tú necesitas. La gentileza excesiva sostiene estas relaciones asimétricas. Romper este ciclo es un acto de madurez. Significa reconocer que no toda presencia merece permanencia en tu vida. Quien nunca se posiciona pierde el derecho a ser tomado en serio. La ausencia de límites diluye la presencia. Ser firme no requiere agresividad, pero sí claridad. La vida adulta recompensa a quienes protegen su dignidad con constancia. La bondad, para ser virtud elevada, debe estar reforzada por una fuerza discreta pero innegociable. Con los años comprendemos que la paz real no nace de evitar conflictos, sino de impedir abusos. Quien intenta preservar su serenidad, cediendo siempre, en realidad alimenta desequilibrios. Maquiavelo entendía este mecanismo. Las concesiones continuas fortalecen al dominador. Es necesario reconocer el momento exacto de levantar barreras. El desgaste emocional surge cuando damos más de lo que recibimos. Y ese desgaste no aparece de golpe. Se infiltra lentamente, como agua que erosiona la piedra. La amabilidad ilimitada crea esa infiltración. La madurez, sin embargo, percibe el proceso y actúa antes de que la entrega se convierta en agotamiento. Saber detener también es sabiduría. El individuo que conoce su medida interior se vuelve inmune a los excesos ajenos. Ese conocimiento nace del autodominio. Cuando te conoces, ningún pedido desproporcionado te desestabiliza. Pero quien vive para agradar nunca construye ese centro. La vida exige presencia, no sumisión. Y la presencia se edifica con límites y claridad profunda. La verdadera libertad surge cuando dejamos de temer el juicio ajeno.
La amabilidad exagerada nace del miedo a desagradar, pero complacer a todos es imposible y al intentarlo sacrificas tu autenticidad. Maquiavelo recordaba que quien busca ser amado por todos termina controlado por muchos. La madurez rompe esta ilusión con firmeza. Con el tiempo, entendemos que la verdadera fuerza no está en ofrecer siempre, sino en saber cuándo retirarse. Quien comprende este equilibrio evita desgastes innecesarios y protege su integridad. La gentileza, guiada por la sabiduría, no se convierte en debilidad, sino en discernimiento. Madurar es aprender a ofrecer sin perderse en el gesto. La naturaleza humana responde a la firmeza con respeto y a la docilidad extrema con abuso. Esta es una ley silenciosa que atraviesa generaciones. Quien vive para agradar atrae a quienes buscan explotar, no valorar. La visión maquiaveliana expone esta verdad fría pero real. Donde hay bondad sin defensa, siempre surge alguien dispuesto a dominar. Los años revelan que la vida no exige perfección, sino presencia. Quien intenta ser impecable para todos termina ausente para sí. La búsqueda por aprobación corroe la autonomía y debilita el espíritu. La madurez muestra que la aprobación más valiosa es la interna, y esta solo nace cuando imponemos límites donde antes solo había concesión. La entrega exagerada crea vínculos que nunca debieron existir. Muchos se aprovechan de la disponibilidad ajena para drenar energía, tiempo y paz. Estos lazos no se basan en reciprocidad, sino en conveniencia. La claridad emocional rompe estas cadenas, devolviendo a la gentileza su condición de virtud y no de trampa. A veces, cortar es necesario. La experiencia muestra que el dolor más profundo no proviene de lo que nos hacen, sino de lo que permitimos repetidamente. El exceso de tolerancia disfraza el desgaste del espíritu, y cuando reaccionamos, ya estamos lejos de nosotros mismos. Romper este ciclo exige valentía. Maquiavelo decía, proteger el interior es la primera y más dura batalla. Muchos creen que ser bueno es ceder, pero la bondad verdadera no destruye la identidad. Quien se dobla ante cada petición vive según la voluntad ajena. La madurez revela que decir no también es un acto de amor propio. Negar afirma quién eres, preserva tu valor y evita que tu energía se diluya en deseos que no te pertenecen. El desgaste emocional surge cuando te conviertes en refugio de quienes nunca han sido refugio para ti. Las relaciones unilaterales corroen el espíritu. La vida adulta exige reconocer estos patrones antes de quedar atrapado en ellos. Solo los límites claros permiten vínculos equilibrados. La gentileza necesita reciprocidad para no sacrificarte. Los filósofos antiguos decían que el exceso convierte cualquier virtud en defecto. Lo mismo ocurre con la amabilidad sin medida. Pierde su brillo y se vuelve sumisión. El individuo sabio establece límites que protegen su paz, porque sabe que, sin ellos, incluso el gesto más puro será distorsionado por quienes quieren recibir sin dar. Quien evita los conflictos termina cosechando tormentos mayores. Las concesiones constantes generan expectativas irreales en los demás. Y cuando finalmente intentas imponer límites, el choque es inevitable. La madurez enseña que pequeños enfrentamientos previenen grandes daños. La firmeza temprana evita el colapso tardío. Quien no protege su energía termina siendo drenado por el mundo. La gentileza debe ser dirigida, no distribuida sin criterio. Maquiavelo comprendía que incluso la virtud necesita estrategia. La madurez refuerza esta idea. Ser bueno no significa ser accesible a todos. Significa elegir con sabiduría quién merece la luz de tu generosidad. Con el paso de las décadas, comprendemos que la verdadera madurez nace del equilibrio entre firmeza y compasión. La amabilidad, cuando está guiada por el discernimiento, fortalece. Cuando nace del miedo, destruye. El individuo sabio aprende a medir sus gestos para que la gentileza no se convierta en debilidad. La vida recompensa a quien protege su luz sin permitir invasiones. La convivencia humana revela ciclos previsibles. Cuando cedes más de lo razonable,
Rara vez recibes gratitud. Casi siempre recibes demandas mayores. La bondad sin estructura genera dependencia y hostilidad. Maquiavelo ya notaba que el hombre tiende a abusar de lo que encuentra fácil. Por eso la generosidad debe estar acompañada de límites firmes. Quien desea preservar su integridad debe reconocer cuando su corazón se ha convertido en territorio de todos menos suyo. Esto ocurre cuando la gentileza supera la prudencia. Recuperar ese territorio exige valentía emocional, cerrar accesos, redefinir prioridades y recordar que servir al otro jamás debe significar traicionarse a uno mismo. El alma envejece con serenidad cuando aprende a distinguir lo que debe cargar de lo que debe rechazar. Muchos pesos no nos pertenecen, pero los aceptamos para evitar desaprobaciones. Ese error corroe la vitalidad interna. La sabiduría madura sabe que seleccionar es tan importante como ofrecer. No aceptar todo es proteger lo esencial de tu identidad. El mundo moderno celebra la empatía, pero olvida la autodefensa. La sensibilidad sin fuerza se convierte en blanco para ambiciones disfrazadas. La madurez entiende esta dinámica con claridad. Es necesario tener el corazón abierto, pero las puertas firmes. La gentileza debe ser elección, no obligación. La virtud sin protección se vuelve desgaste. Los antiguos sabían que ninguna virtud se sostiene sin medida. La bondad excesiva es como el agua sin forma. Ocupa cualquier espacio, pero pierde profundidad. El individuo sabio moldea su gentileza con límites visibles, evitando que se convierta en sumisión. La vida exige esta moderación. Sin ella, incluso los gestos más puros pierden dignidad y fuerza. Con el tiempo aprendemos a reconocer a quienes no desean nuestra presencia, sino nuestra entrega. Se acercan con sonrisas, pero se sostienen en nuestra continua concesión. Romper ese patrón es un acto de responsabilidad personal. Maquiavelo decía que la prudencia nace de la observación, y observar es la clave para impedir invasiones emocionales disfrazadas. La verdadera bondad florece cuando dejamos de temer al rechazo. Muchos se vuelven demasiado amables por miedo a perder vínculos y terminan perdiéndose a sí mismos. La madurez muestra que los vínculos reales soportan límites. Los frágiles se rompen con el primer no, y cuando se rompen, revelan que nunca fueron sostenidos por reciprocidad auténtica. La fuerza interior crece cuando entendemos que preservar nuestra energía no es egoísmo, sino orden natural. Toda vida que se expande necesita fronteras. La amabilidad excesiva destruye porque disuelve esas fronteras. La sabiduría consiste en saber cuándo dar, cuándo retirarse y cuándo callar. Ese equilibrio separa al fuerte del vulnerable. Existe una verdad universal. Nadie permanece intacto siendo demasiado bueno durante demasiado tiempo. La amabilidad sin límites destruye la dignidad, vacía la identidad y entrega el control de la propia vida a quienes no lo merecen. Que estas palabras sean tu armadura. Camina con gentileza, sí, pero con límites tan claros como tu coraje.